invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 41 al 47. Es la continuación del último mensaje que tuvimos el privilegio de compartir. Este día no se pudo dar mucho, pero vamos a continuar. Y si acaso quedamos cortos, seguiremos continuando. Aleluya. Libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 41 al 47. Gloria al Señor. Y usted se va a dar cuenta, a medida que vamos entrando en detalle, usted se va a dar cuenta que desde el principio del servicio hasta ahorita se ha estado hablando de lo mismo. No cabe duda que Dios hace lo que tiene que hacer. Amén. ¿Lo tenemos? Así sentaditos, si ya estuvieron mucho tiempo parados. Así como están sentaditos, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 41 al 47, dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, teniendo en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, sabiendo, Señor, que desde principio a fin tú has estado hablando, tú has estado tratando, y creemos, Señor, ardientemente que esta tarde vas a hablar, vas a darnos muchas ideas, y esto va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer nuestro gran anhelo y deseo de que tu iglesia crezca. Te pedimos, Señor, que bendigas mis pensamientos, mi corazón, mis emociones, y que tomes control, Señor, para hablar tú lo que tienes que hablarnos a nuestros corazones. Pedimos, Señor, tu dirección, tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas. Nos ponemos en tus preciosas manos y tú harás conforme a tus propósitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. El tema de esta tarde se titula La iglesia, o más bien, la unidad de la iglesia trae crecimiento. Grábeselo bien. ¿Qué es lo que trae crecimiento a una iglesia? Lo acabé de decir, ¿verdad? Perfecto. La unidad de la iglesia trae crecimiento. Ok. El pasado mencioné una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo. Mencionamos cómo se desarrolló el crecimiento de la iglesia. Mencionamos que a partir del día del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, a partir de allá para acá, el que toma control de la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí se acuerdan? Ok, vamos bien. En el sermón de Pedro todos vimos, se convirtieron 3,000 personas el día del Pentecostés. Más tarde miramos que cuando el cojo fue sanado, el Espíritu Santo lo levantó a través de Pedro y se convierte en 5,000 personas. Un crecimiento tan grande, tan poderoso, de 8,000 personas todo alrededor. Ok.
El Espíritu Santo tomando control de la iglesia, tomando control, el director, el que está ahora ministrando, el que está ahora enseñando, instruyendo y recordando todas las cosas a los apóstoles, lo que Jesús les enseñó. Jesús mismo les dijo a sus apóstoles que el Espíritu Santo les revelaría, les traería, les enseñaría todas las cosas que aprendieron durante 3 años y medio, durante el ministerio de Jesús. ¿Ok? Y efectivamente, el Espíritu Santo, cuando empieza a tomar control, usa a un Pedro, como dijimos, un Pedro diferente, un Pedro ya no como lo conocimos cuando lo negó, un Pedro miedoso, tímido, en la que empezó a huirse cuando dijeron, hey, tú eres uno de ellos, tú eres un seguidor de Jesús. Ahora lo miramos, un Pedro lleno de poder, de autoridad, un Pedro con unción del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? Ese mismo Pedro fue, como dijimos, el pilar, fue la base, fue el instrumento escogido de nuestro Señor Jesucristo para la inauguración de la iglesia. ¿Dónde nació la iglesia? Y dijimos, recalcamos que nació en Jerusalén. La iglesia primitiva, la iglesia verdadera, la iglesia genuina. Ahora bien, he escuchado en muchas ocasiones predicadores o enseñanzas que dicen, hay que volver a las sendas antiguas. Y hasta ahí se queda. Yo siempre he tenido esa pregunta, esa cuestión, ¿qué es la senda antigua? ¿Por qué se menciona que hay que volver a la senda antigua? Y cuando yo veo mi Biblia, cuando yo estudio mi Biblia, y me doy cuenta que no hay ninguna senda antigua, quizás, pero para mí, ¿por qué no buscar una iglesia modelo o una iglesia primitiva modelo para nuestras iglesias de hoy? Esa ha sido siempre mi pregunta. Y lo que pude descubrir, lo que pude mirar a través de la palabra, que la unidad de la iglesia trae el crecimiento de la misma. Qué interesante. Se han buscado estrategias, se han buscado métodos, se han buscado de diferentes formas para crecer en las iglesias y a veces no sucede nada. Y pareciera que por más que buscamos, por más que queremos a crecer, nos enfrascamos. Pero la pregunta que siempre me hago, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando yo empiezo a descubrir, empiezo a mirar a todos estos puntos, que uno de los problemas es que no acertamos verdaderamente a dónde está el problema para no crecer. Y guiado por el Espíritu Santo, mi Biblia me enseña que el secreto para el crecimiento de una iglesia está en la unidad. ¡Qué interesante! Una palabra de 6 letras, unidad, hace crecer a una iglesia. Of course, por supuesto. Grabémoslo bien. La unidad de la iglesia trae el crecimiento. Ahora me van a ir entendiendo por qué es que desde principio y fin del servicio se ha estado hablando similar a la unidad. Ok, vamos a ir entrando en detalles. Hablamos también en la vez pasada que una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo es una iglesia empoderada, una iglesia con poder que expresa el poder de Dios. Pero la pregunta aquí sería, ¿será que una iglesia pueda expresar el poder de Dios cuando no se está de acuerdo
en una sola cosa. ¿Usted qué cree? Es imposible. ¿Será que podemos expresar el poder de Dios cuando pensamos diferentes, cuando hacemos cosas diferentes, cuando no aprobamos ciertas propuestas? ¿Será que podamos expresar el poder de Dios? Es imposible. Y vamos a dar detalles para que nos los grabemos bien. ¿Qué es lo que hizo que la iglesia, la primera iglesia primitiva, creció a tal magnitud que usted es parte de ese crecimiento? Es interesante. Eso es algo que uno no lo puede entender en su mente tan finita. Creció tanto. Aún en la persecución de la iglesia, lo que les enseñaba a los jóvenes hoy en día, aún en la persecución de la iglesia, pareciera como que ya los desterramos, salieron algunos de sus pueblos y se fueron por ahí y se acabó. Pues déjenme decirle todo lo contrario. Aún el esparcimiento de la iglesia, muchas de las gentes que en la persecución arribaron para Asia. ¿Se acordarán los jóvenes que les enseñamos hoy en escuela dominical? Pues esa iglesia, esos creyentes, esos cristianos, aunque eran lastimados, despreciados, ¿qué no les hicieron? Tanto sufrimiento. Fue cuando Pedro les escribe y les da ánimo, les da una palabra de ánimo en la primera y segunda carta del apóstol Pedro, exclusivamente para todos sus hermanos. Les da ánimo y les motiva. Pues déjenme decirle que esos mismos cristianos, esos mismos hermanos, ahí empezaron a revolucionar. Ahí empezaron a desarrollarse y grandes iglesias. Si ustedes se dan cuenta, las 7 iglesias de las que el Apocalipsis habla, precisamente están en todos esos lugares de Asia. Uno se queda impresionante. Todos conocen Biblia, ¿verdad? Las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, de los mensajes que se les da, precisamente allá en Asia. Mi pregunta se me hace en mi cerebro cuando veo esto. ¿Quién llevó todo esto? Precisamente los hermanos que fueron esparcidos llevaban la palabra de Dios. Pero aquí hay un secreto. La unidad de esos cristianos. Se desarrollaron iglesias tan grandes, tan populares, que quedaron registradas en Apocalipsis. Las 7 iglesias. No obstante, la iglesia sigue caminando, se sigue esparciendo, llega a Europa. Se sigue esparciendo y pasa a nuestro continente y se sigue esparciendo y ahora está en el mundo entero. ¿Quién la detuvo? Nobody. ¿Qué hizo crecer? ¿Qué hizo desarrollarse? ¿Qué hizo multiplicarse la iglesia? La dirección del Espíritu Santo. ¿Qué hizo que la iglesia hasta los días de hoy estemos aquí? 6 palabras de esta frase. Unidad. La unidad de la iglesia trae el crecimiento. Vamos entrando. Ahora bien, tengo 4 divisiones. Voy a tratar de hacerlo rápido, por tiempo. En la primera división, número 1, en la iglesia primitiva, lo que leímos, ya lo leímos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Debemos de recordar esto, que en esos tiempos aún todavía no se hacía la Biblia. Aún todavía no había registro de lo que el privilegio que tenemos ahora, que nosotros sí tenemos el privilegio de tener registrada una Biblia en la que usted va y ve y usted escudriña, examina y usted mira lo que le hace falta de acuerdo a su necesidad y usted tiene ahí todo un registro. Sin embargo, en esos tiempos
todavía no había registro de una Biblia. ¿Por qué es que menciona, perseveraba en la doctrina de los apóstoles? ¿Quién más que Pedro, uno de los que estuvieron en el círculo de Jesús, de los 12, tuvo dos personas que formaron el círculo de Jesús? De los 12. Todos ustedes lo saben. El más allegado de esos 12 era Pedro y era Juan, el círculo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién más podía enseñar a esos primeros cristianos? Pedro, Juan, Santiago, son los que destacan en el libro, destacan más Jacobo, que más tarde lo decapitaron. Pero esos 4 personajes, sobre todo Pedro, que fue el privilegiado de que la iglesia naciera a través de su sermón, de su predicación, fue el privilegiado que naciera la iglesia. ¿Quién más podría enseñarles? Por eso es que la Biblia menciona, y perseveraban en la enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza. Perseveraban los primeros cristianos en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñanza? La que aprendieron durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la doctrina, esa era la enseñanza que Pedro enseñó a la primera iglesia. Tremendo, interesante. ¿Cuál era el éxito de esta iglesia? Era la perseverancia. Iglesia, la perseverancia en la palabra de Dios. Eso es lo que debe de ser nuestro deleite. Eso es lo que debemos de anhelar. La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia debe de anhelar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. División número 2. Perseveraban en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. La comunión es un grupo de personas unidas que apuntan todos a una misma dirección, a un mismo lado. Eso se llama comunión. Es un grupo de personas que están de acuerdo a llevar a cabo algo que se han propuesto, pero juntos. Todos dijeron sí, es sí. Si todos dicen no, es no. El mismo Señor Jesucristo dijo que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Es decir, la unidad, lo unido, la comunión, es una comunidad de personas unidas que hablan un mismo lenguaje. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que hablemos todos una misma cosa. Aleluya. En otra ocasión, el apóstol Pablo dijo que hablemos todos una misma cosa, que haya dentro de vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. San Juan 11:29. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto quiere decir entonces que la iglesia debe de ser una iglesia mansa, humilde, sencilla, de corazón. De corazón. El pastor dio un tema pasado que no es el corazón físico que bombea. No.
Ya él dijo de qué corazón se refiere. Mansos, humildes de corazón. Eso es lo que significa unidad. En la unidad debe haber un corazón sencillo, frágil, humilde, no altivo, no exaltado, humilde, sencillo. Ese era el sentir de Cristo. Otro del sentir de Cristo, en San Juan, en el capítulo 17, en el versículo del 1 hasta el 26, son 6 versículos de ese capítulo. Ese capítulo contiene nada más 6, cuando hace la oración. Qué interesante lo que yo descubrí en esta oración que Jesús hace. En San Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 26, hizo una oración, todos la conocemos como la oración sacerdotal, la oración que intercede, la oración que encomienda. Primeramente, en esa oración, encomienda a sus discípulos a Dios. Y después, los que lleguen a creer, es decir, los que ahora somos nosotros. Estamos incluidos ahí en esa oración. Los que han de creer por la enseñanza de ellos. Estamos ya incluidos. Ok. En esta oración es reconocida como una oración sacerdotal. Aquí el Señor Jesucristo intercede, ora por 7 cosas. Pero yo solo aparté 3 que es relacionado al tema. 1, que los creyentes sean guardados del mundo y del maligno. 2, que oró también por la santificación de los creyentes. Y número 3, la unidad espiritual de los creyentes. Esa fue la oración de Jesús. Son 7 cosas. Pero 3 de estas las aparté exclusivas. La oración de Jesús va incluido para ser librados del mundo, del maligno, la santificación de los creyentes, para nuestra santificación, y la más que me encanta es la unidad espiritual de los creyentes. Esas cosas era lo que Jesús anhelaba que su gente o su iglesia, aún de hoy en día, podamos practicar estas cosas. La unidad. La unidad. La unión o la unidad espiritual de los creyentes. Esa fue la oración de Jesús cuando hizo esta oración sacerdotal como intercesor delante del Padre. Gloria al Señor. En el partimiento del pan, en las oraciones, era lo que los primeros cristianos de la primera iglesia practicaban. Y aquí viene lo bueno. En cierta ocasión dijo Jesús: hey, ¿cómo es posible que puedas decirle a tu hermano si tiene una necesidad, si tiene algo que le está faltando? ¿Cómo es posible que tú le digas a tu hermano: hey, Dios te bendiga y vámonos? Voy a orar por ti. Voy a pedirle a los hermanos que oremos por ti. Come on. No es más fácil decir, ustedes saben esa pasaje. No es más fácil. Mejor suplir la necesidad de esa persona, de ese prójimo, de ese hermano, de esa hermana, que mandarlo con las manos vacías. Tremendo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque esto es parte de lo que queremos llamar unidad. Si usted ve a alguien que no tiene un bocadillo, ¿seremos capaces de decirle: Dios te bendiga y Dios te va a bendecir? Es imposible.
Esto ni por naturaleza podemos dejarlo por alto, hermano. Por instinto natural, uno corre al refrigerador o a algo que tienes ahí y le bendices. Eso se llama unidad. En las oraciones, ¿cuántos oramos unos por otros? Amén. Eso se llama unidad. Orar uno por otro es parte del sentir de Cristo. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso se llama unidad. Yo sé que acá en este país no es fácil vender una de tus casas o vender uno de tus carros o vender algo que tú tienes para traerlo y repartirlo a alguien que no tiene. No es fácil. Pero sí lo poquito que uno pueda, sí lo puede hacer uno. Claro que sí. Esto se llama unidad. División número 3. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. Okay. ¿Por qué es que ellos se reunían cada día en el templo? El templo es el edificio. Lo que pasa es que los judíos que eran de la ley, ellos acostumbraban, por lo que ellos habían sido instruidos, acostumbraban a ir al templo 3 veces por día. La primera era la hora de la oración, que se entraba a las 9 de la mañana. Se reunían. Después se reunían o iban, quizás no los mismos, pero iban otros grupos, o posiblemente los mismos. Se reunían a las 3 de la tarde, grábenselo bien. Y la última reunión se reunían a la puesta del sol, que estamos hablando de las 6 de la tarde, cuando ya 3 veces por día iban al templo. ¿Ok? Esta es la razón por la que la Biblia dice que se la pasaban por el templo. Imagínense si nosotros solo venimos un día. Ay, hermano Salas, Dios tenga misericordia de ti. Imagínate, solo un día vienen los domingos. Estos hermanos, 3 veces al día pasaban en el templo. Ahora, ¿por qué tenían esa costumbre? Porque ellos habían sido educados, instruidos, porque ellos salieron del judaísmo. Grábenselo bien. Ellos salieron del judaísmo, se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Ahora eran cristianos. Ahora sí creían en el Mesías, ahora sí creían en el Hijo de Dios, ahora sí creían en Cristo. Esta es la razón por la que ellos perseveraban en el templo. Amén. Ok. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria al Señor. Y vamos bien, porque esta iglesia es practicante de estas cosas. Eso se llama unidad. Maravilloso, es bonito cuando todos los hermanos se congregan, se reúnen y traen su platillo de lo que saben hacer, de sus países, de lo, y comparten y se reúnen y pasan bien. Eso se llama unidad. Eso es lo que hacían los cristianos primitivos. 4, estamos caminando muy rápido. Perseveraban, lo último que voy a mencionar aquí es, perseveraban alabando y glorificando a Dios. Eso se llama unidad. Alabando y glorificando a Dios.
Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Cada que venimos, no hay otro objetivo, no hay otra cosa principal que no sea alabar y glorificar a Dios. Si no se alaba y se glorifica a Dios, entonces caemos en un grave error. Ahí está el peligro. Que esto es lo que cuando una iglesia se empieza a salir del contexto bíblico, cuando una iglesia se empieza a salir del verdadero significado de servir a Dios, de alabar a Dios, esta es la razón por la que se va para abajo. El objetivo principal de nosotros como iglesia es alabar y glorificar a Dios, exaltar el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Perseveraban, le dijimos, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, el buen testimonio de una iglesia, la buena reputación de una iglesia, la iglesia que representa a Cristo, que representa su fe, como realmente debe de estar dentro del orden bíblico, dentro de lo que la Biblia enseña y dice, esa iglesia es admirada por los que no conocen de Dios. Aquí entra tu testimonio y mi testimonio. Es importante, hermano, que la iglesia pueda reflejar a Cristo, a nuestra comunidad, a nuestra gente, nuestros familiares, nuestras familias, los que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, en todos los lugares donde nos movemos. Es importante que nuestro testimonio no sea echado por el piso. Porque muchas veces decimos, oh, wow, mi vecino no me quiere, mi vecino me ve mal, o mis amigos no me... Es que algo está pasando por ahí. Algo anda mal ahí. Cuando la iglesia, cuando los cristianos están verdaderamente practicando lo que realmente creemos, somos admirados por la gente. Somos apreciados por la gente. Usted se va a dar cuenta de sus trabajos. A veces uno halla gracia ante los managers y te ponen en lugares. ¿Por qué? Porque saben que un hijo de Dios practica lo que cree. Yo me acuerdo hace unos años atrás, muchos años atrás, trabajaba en una compañía que se llama Printing and Design, pintura y diseño. Logré subir en ese lugar. Empecé como empacador y desempacador. El patrón me empezó a observar, a mirar, y me empezó a subir. Después me puso a meter a las máquinas, a hacer los imprints, a hacer todo eso. Después de ahí, agarré mucha experiencia y me puso arriba. Y después de ahí me dice, hey, ¿sabes qué? Vas a trabajar con toda esta gente y tú vas a enseñarles, a prepararles la pintura, tú vas a hacer esto, encárgate de ellos, yo no sé nada. Después he sido trabajitos muy pequeños, muy sencillos, pero por lo regular estaba con la gente, enseñándoles, entrenándoles, que hicieran el trabajo bien. Se trataba de echar los colores. Sabía yo cómo mezclarlos, sabía yo cómo dar los colores que se necesitaban de hacer, que ponerle ciertos colores para hacer, por ejemplo, si quiero hacer como ese verde, qué colores usar para dar ese color. Y tanto que el patrón, hallé gracia ante mi patrón, que me empezó a escalar. Y no solo escalar, sino hasta pagarme muy bien. Y bendito Dios, porque puedo decir esto para darles a entender que es importante, hermanos, que nuestra vida cristiana no solamente la practiquemos aquí en la iglesia, sino que nuestra vida cristiana la practiquemos aún en nuestro trabajo, nuestra honestidad, nuestra sinceridad,
nuestra integridad va a hacer que nosotros podamos estar en la tapa. Eso es lo que Dios hace. Esto se llama unidad, es parte de la unidad. Dios puso gracia en los hermanos con sus vecinos, con lo que les mencionaba. Los hermanos disfrutaban del aprecio del aprecio, de la estimación del pueblo. Eran estimados, eran elogiados, se admiraban por el testimonio, se elogiaban porque eran gente que verdaderamente practicaba lo que habían creído. Ahora, aquí viene lo bueno. Practicando estas cosas, poniendo en manos a la obra lo que es unidad, lo que ya mencionamos desde principio a fin, el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queremos crecer. Estas cosas necesitamos practicar. No va a haber necesidad de que hagamos tanto. La iglesia va a hablar por sí misma de quién ha verdaderamente creído. Lo estamos mirando. Gente está llegando, hermanos están agregando, están llegando, y esos mismos hermanos se van comunicando, y es así como trabaja la obra de Dios. Es así como se crece. Pero, como dijimos, la unidad de la iglesia trae el crecimiento. ¿Queremos crecimiento? Hay que estar unidos, unánimes. La palabra unánime es que todos decimos, estamos unidos y no nos dejamos romper. Estamos unidos y decimos todos la misma cosa. Apuntamos para lo mismo y todos estamos de acuerdo. Y cuando todos estamos de acuerdo, entonces el Señor va a añadir a la iglesia los que deben, o los que ya van a ser salvos. Es así como el Señor trabaja a nuestras vidas. Pongámonos de pie. Que el Señor trabaje en nuestras vidas. Y vamos a hacernos un pequeño, nos quedan 5 minutos. Nos vamos a hacer un pequeño examen dentro de nosotros. Vamos a estar pensando dentro de nosotros. ¿Será que estoy en este círculo de unidad o estoy afuera? ¿Será que estoy hablando el mismo lenguaje que mis hermanos o estoy afuera? ¿Será que estamos todos apuntando a una misma cosa o estoy en desacuerdo? ¿Será que yo tengo que ser parte de esta unidad o aún no he entrado? ¿Será que yo tengo que hacer algunos cambios para estar unido con los hermanos? ¿O tengo que hacer algo? Yo quiero invitarles que esta tarde podamos decirle al Señor que cueste lo que cueste, aunque el diablo quiera venir a arrebatarnos o a destruirnos o a esparcernos, que nos mantengamos juntos, unánimes, hombro a hombro con nuestros pastores, hombro a hombro con nuestros líderes, mano a mano con nuestros hermanos, unidos con nuestros hermanos, y que podamos practicar la verdadera unidad, que podamos compartir nuestro pan con los que no lo tienen, que podamos suplir las necesidades de otros hermanos que tengan, que podamos ser sencillos de corazón, compartir con sencillez a nuestros hermanos que les haga falta. Esta manera estaremos dándole un golpe al enemigo. La unidad hace la fuerza.
los más fuertes, siempre estaremos en el campo de batalla para mantener en medio a los más débiles, para que el diablo no entre a querer romper o tirar a los más débiles. Yo quiero invitarles que se tomen de la mano así como están, que le demuestren al enemigo que estamos unidos. Júntense con alguien más de ahí, tómense de la mano en señal de que estamos unidos. Y de que cueste lo que cueste, de que pase lo que pase, de que venga lo que venga, que el diablo quiera atacarnos, estaremos unidos. Estaremos declarando que la unidad siempre va a estar en nuestro sentir y que esto va a hacer que nuestra iglesia, que la iglesia del Señor siga creciendo, se siga multiplicando porque lo estamos mirando. Y vamos a cuidar del más pequeño. Comprometámonos hoy esta tarde que nosotros que somos más maduros, que tenemos más firmeza, podamos soportar a los más débiles y que podamos echarles nuestra mano hombro a hombro a los más débiles. Y esto va a permitir el tremendo crecimiento. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, hemos mirado, Señor, tu palabra, que no hay ningún método que pueda, Señor, mantenernos unidos si no es tu Santo Espíritu. Queremos perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en tu palabra. Queremos perseverar en la adoración a tu nombre. Queremos, Señor, ser unidos, hombro a hombro, mano a mano, con nuestros pastores, con nuestros líderes. Que cuando se convoque, que cuando se promueva, que cuando se diga, podemos hacer esto, que nuestro sí sea así. En el nombre de Jesús. Que podamos apoyar, que podamos, Señor, soportar esta unidad, porque podemos mantener esta unidad mutuamente con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, nuestros jóvenes, con nuestros niños. Y que podamos, Señor, levantar a los más débiles. Que podamos, Señor, abrir nuestro corazón como tu sentir era, ser sencillos, humildes, mansos de corazón. Para que tu iglesia crezca. Esto es lo que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, hacemos un compromiso delante de tu presencia. Que nos ayudes, Señor, a ser unidos. Que nos ayudes, Señor, a estar con el que llora, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Que la necesidad de mi hermano sea mi necesidad. Que el dolor de mi hermano sea mi dolor. Que la carga de mi hermano sea mi carga. Y que juntos podamos llevar tu yugo, que es ligero, en tu nombre. Queremos, Señor, ser guiados por tu Santo Espíritu. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, guíe nuestras vidas. Guíe cada uno de nuestros hermanos. Guíe, Señor, la visión de nuestro pastor. Y que podamos, Señor, marchar, caminar, seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por esta palabra. Te pedimos que haga efecto en nuestros corazones y que sea de tremenda bendición